Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todas las semanas tenemos un encuentro semanal sobre la mesa, un estudio, Dios mediante nos permite. Estamos viendo este estudio ortodoxo de Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins y también del Catecismo de Heidelberg. En esta ocasión me acompaña como siempre mi esposa Diana. Si querés saludar, podés hacerlo. Buen día a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Bueno, hoy nos toca seguir con la pregunta. Yo no sé si vos tenés es la pregunta número 55, la tuya, Sí, 54. 55 la mía. En el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, a mí me parece la pregunta 54. Dios mediante, vamos a ver si podemos hacer la 54 y 55 o la 55 y 56 que es del tuyo, Ajá. pero las dos. Así que tengo dos temas sobre la mesa para tratar. O sea, la comunión de los santos y tengo que tratar el otro tema también La remisión de pecados. Sí, ¿qué crees acerca del perdón de los pecados o la remisión de los pecados? ¿Sí? Así que vamos a ver entonces estos dos temas. Y vamos a empezar. Todavía no le puse un título, cuando se edite, la hermana lo edite, vamos a ver, pero vamos a ver cómo se ponga la comunión de los santos y el perdón de los pecados. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a ver, entonces, estamos viendo, no sé si se acuerda, tengo acá en la mesa, bueno. El credo de los apóstoles. Tengo el credo de los apóstoles, ¿sí? Y lo vamos a leer una vez más y después vamos a ver dónde continuamos. Dice así: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Entonces, hasta ahí vimos. Ahora vamos a ver la comunión de los santos, el perdón de los pecados. O sea, en lo que creemos. ¿Sí? Todas estas cosas que estamos viendo es lo que creemos. Esto era este credo de los apóstoles, por supuesto sabemos que no es de los apóstoles, pero es un credo, podríamos decir una mini confesión, un mini catecismo no, una mini tratado de teología muy chiquitito, Ajá. sistemático, ¿sí? De todo lo que creemos nosotros, ¿sí? Es como una confesión de fe personal. Sí, de iglesia. Así que vamos a ver un poco de esto. Quiero que entiendan esto. Seguimos con el mismo estudio del estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Habíamos visto la doctrina del Espíritu Santo un poco, que creemos de la Santa Iglesia Católica, o sea, universal, ¿sí? Y esto también pertenece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta comunión de los santos no es posible a menos de que la obra del Señor Jesucristo se haya sido llevada a cabo, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan esto. Tanto la comunión de los santos, o lo que vimos en la doctrina del Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, de la Santa Iglesia, y todo lo que estamos viendo está unido con esta obra y ministeria del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver entonces un poco de esta comunión de los santos, que nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo. Y antes de continuar, ustedes saben, estamos viendo este catecismo ortodoxo, pero tengo también la confesión de fe nuestra, que en el artículo 27 dice de la comunión de los santos. Dice lo siguiente: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan de sus virtudes, padecimiento, muerte, resurrección y gloria. Ahí continúo. Pero quiero que entiendan esto. Todo este catecismo, toda esta confesión también está en el canal de prédicas, ¿sí? Dice, y están unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos, privados, de manera ordenada.
que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Y sigue la parte número 2 también, si querés. Entonces, todo lo que vamos a ver en este catecismo está más ampliado en la confesión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver está muy unido con esto de la confesión, así que lo voy a ir dejando acá al lado, la confesión, porque en el artículo número 2 de la comunión de los santos dice lo siguiente: los santos por su profesión están obligados, escuche, a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios da la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Si quieren un estudio más amplio, ya saben, el canal de prédica, ahí donde está esa parte del canal donde dice playlist, ahí van a encontrar. Entonces vamos a empezar acá, de la comunión de los santos. Entonces ya vimos que en el estudio anterior, ¿qué hemos visto? El estudio de la iglesia, un poco de la que creíamos de la iglesia. Bueno, esto está muy unido, o sea, de la iglesia, porque la comunión de los santos, sabemos que es la iglesia. Bueno, sabemos que es un conjunto de personas que han sido redimidas por la sangre del Señor Jesucristo, y todos tendrían y deberían estar congregados en una iglesia en la medida y la posibilidad que haya una sana iglesia. Si no lo hay, bueno. Pero aún así un santo buscaría los medios para tener comunicación con otro cristiano. Mira, no tengo una iglesia, dicen muchos. Hoy, amados, tenemos posibilidades, medios, grupos, WhatsApp. Uno va a buscar la necesidad de unirse, porque es así. Ustedes ven las hormigas, los animalitos, por su propia naturaleza, los lobos, las manadas, se unen. Usted no ve una oveja unida con un lobo, ¿no? Uh-huh. No lo ve, ¿no? Sí, cada uno está unido en comunidad. Claro. Bueno, entonces, esto es la comunión de los santos. Estamos unidos, pero unidos ¿cómo? Si ustedes escuchaban lo que dice la comunión de la comunión de los santos en la confesión, es porque es esta unión. Bueno, es porque estamos unidos a Jesucristo. De ahí que todo cristiano, creyente o hijo o hija de Dios que esté unido a Cristo vamos a decir, no sé si decirlo por necesidad o por el Espíritu Santo mismo que nos une al cuerpo de Cristo, estamos unidos. Es tan natural como decir, como que hay una cabeza, la cabeza que yo tengo, la cabeza que tenés vos. Es imposible que el dedo de la mano diga, no estoy por allá, yo puedo solo, no necesito la iglesia, un pastor para... No necesito el cuerpo para vivir. No necesito el cuerpo. No, porque si te cortan el dedo te vas a morir solo. Hay una ramita que se corta, dice, muere, dice, lejos de mí nada podéis hacer. Ajá. Entonces estamos unidos. Se puede llegar a entender. Lo vuelvo a explicar. En la medida y posibilidad que haya una iglesia cerca. Si yo tengo una iglesia cerca y no puedo decir, no quiero, no puedo, voy a tener que estar unido. Siempre hay posibilidades, grupos, que hay siempre. Uh-huh. Todos son excusas si no queremos, pero sí hay una necesidad. Entonces es como un conjunto de personas que Dios rescató. ¿Se acuerda de la segunda de Pedro 2:9? Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Él nos dice una parte que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Entonces estos santos o estos pecadores perdonados y redimidos son personas que han sido trasladados del reino, por eso sacado del reino de las tinieblas o del mundo, como digo yo, llevado a la luz admirable, pero son llevados a un lado, no que quedan dando vueltas ahí así en el mundo. Sí. Dios los saca y los lleva a un lado y los tiene. Entonces, ahora tienen, decía la confesión que estábamos leyendo, tienen un mutuo acuerdo.
¿Cuál es? Bueno, adorar a Dios todo en una comunidad, como iglesia, como hermanos, ¿sí? Están unidos a Jesucristo, dice ahí la confesión, por la fe, ¿sí? Y participan, escuche, de sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Todo lo que Jesucristo padeció acá en la tierra con el cuerpo, un cristiano lo va a padecer. No puedo decir, me quedo en mi casa, porque ahí no voy a sufrir, ahí no tengo que aguantar a ciertos hermanos. No, va a padecer, va a sufrir. El Señor Jesucristo estaba en la tierra, tenía que padecer, sufrir, a ver incluso con los apóstoles. O sea, ¿cuánto voy a aguantar? ¿Por qué? Porque estamos acá. Entonces en la misma iglesia tenemos que estar. En la iglesia, lamentablemente, lo que no está en una iglesia se empieza hay ¿cómo se dice? Hipócrita, gente. No, no es así. Hay gente, sí, de verdad, que no ha sido santificada por completo. Acá que le estaba hablando es uno. Todavía no ha logrado la glorificación. Claro, hay grados de santificación más progresiva que otros. Por eso no es más accesible estar con aquellos que son más maduros, más apartados para el Señor. ¿Sí? Cuesta más con una persona que no busca tanto el Señor. ¿Sí? Pero tenemos que estar en la iglesia, porque ahí es donde andamos en común en todas las cosas. ¿Sí? Eso es importante de entenderlo. Estamos unidos todos, dice en esta confesión, en amor, participando mutuamente de los dones y virtudes que vamos a ver dentro de un rato. Y si usted está en una iglesia, está obligado, o sea, si está en una membresía, fíjese lo que dice la confesión, obligados al cumplimiento de tales deberes públicos, privados de manera ordenada. No es que si quiero o no quiero. Nadie le dijo, usted pidió, como que usted se alista a un ejército. Yo me acuerdo cuando estaba en ejército, perdón, voy a imitar al suboficial, me acuerdo, decía, se ponía la mano, me decía, mi hijo nadie le mandó. Dice acá, usted vino solo, usted pidió la citación para reclutarse acá. Y era verdad, uno se anotó, pidió, y nadie me fue a buscarlo a su casa, dice. No, usted vino solo y se reclutó y usted pidió. Con nosotros venimos, se dice, nosotros pedimos y vemos y uno se le ve, le muestra tanto los beneficios y las virtudes, los beneficios y las responsabilidades que hay dentro de una iglesia. Tiene que andar ordenadamente, conducirse bien y buscar el mutuo bien de todo, tanto del hombre exterior como el interior, dice. Así que eso dice la confesión. Bueno, dentro de una iglesia, escuche, la comunión de los santos. Voy a aclarar algo antes. Que es un santo. No se me pasó por arriba. Es un apartado. Claro, un santo, si vemos en las epístolas de Pablo en primera de Corintios, en otras partes, creo que en Romano le dice a los santos que están congregados, los santos que están en Corintios, los santos. Bueno, somos nosotros los creyentes, no son los yesitos esos que ustedes ven en la estatuita que la gente pinta y se están con la mano ahí, incluso haciendo un montón de sacrificios y le piden cosas. Esos no son santos. ¿Qué quiere grabar eso? Sí. Bueno, la aclaro de nuevo. Estamos viendo de la comunión de los santos. ¿Qué dice la Biblia de los santos? Bueno, los santos en la Biblia dice, en 1 Corintios, Romanos, Pablo le llama santos, ¿nos llama a quién? Bueno, nos llama a nosotros. Nosotros somos los santos apartados. ¿Pero santos por qué? Porque somos santificados en Jesucristo, por el sacrificio que hizo Él. Un santo no es un yeso. O sea, un yeso es esa estatuita que están así, o están así, o están así. Eso no es un santo. Eso se llama, la Biblia da muy claro, eso se llama idolatría. Toda idolatría, por más que tenga un corazón sincero en su corazón, Dios condena. Dice Éxodo 20, que dice que no adorarás a imágenes, tanto hechas en el cielo como en la tierra. No importa si una imagen de Jesús, una imagen de la Virgen María, es idolatría y Dios condena eso con el infierno. Entonces los santos, la Biblia nos muestra, claro, son los creyentes. O sea, somos nosotros. Santos, ¿pero por qué? ¿Porque nos portamos bien, tenemos coronitas? No, santo por la obra que llevó Jesucristo. Dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y Él, por Él, que es el santo Jesucristo, se nos imputa su justicia a nosotros, todo el cumplimiento de la ley y la muerte de Él, y a través de Él que somos santificados. O sea, que lo que vamos a ver después, nuestros pecados han sido redimidos, pagados, y quedamos santos. O sea, santo, la palabra es santo, la palabra en el griego es agio, creo que significa apartado. Eso es santo, no que no cometemos pecado, sino que fuimos apartados. Dios dice, los santos es apartado. Dios dice, lo aparté esta persona, eso es santo. Lo tengo apartado, como lo que vimos el domingo, utensilio, eso, que están santificados. Usted no ve algo que está santificado, o sea, que pareciera un utensilio, como que si fuera un ángel. No, es algo apartado. Nosotros somos
apartados de las tinieblas a la luz admirada. Es un santo. Y sí, es verdad, tenemos que santificarnos de los pecados, pero esto es una santificación progresiva, pero ya porque somos salvos, no para ser salvos. ¿Se puede entender que es un santo? ¿Sí, no? Amén, sí. Bueno, ya. Entonces seguimos. Escuche, lamentablemente en una iglesia que hay, bueno, a veces es difícil identificarlo. Nosotros hacemos lo mayor posible, todo pastor y los miembros, pero hay en la membresía creemos que hay gente que ha sido salva, pero también hay gente que se conoce como, creo, como asistentes, o personas que le dicen, vienen a escuchar, o son, algunos le dicen amigos, o sea, pero no son salvos. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que en la iglesia no todos son, Pablo decía en 1 Corintios, los santos en Corintios, pero ustedes veían mucho de ellos, dejaban mucho que desear, si eran santos o no eran santos, pero eso se dirigía a la iglesia que estaba apartada. Hay ciertos santos, ciertas personas que fueron apartadas por Dios, ¿sí? Entonces escuchen, un santo, o sea, estamos hablando de la comunión de los santos, primero y principal, en nuestra condición, o sea, no solo en nuestra condición ante Dios, o sea, nuestra condición legal, que tenemos una condición diferente. ¿Por qué? Diferente a la del mundo. Bueno, porque ya la que vimos que dice en 1 de Pedro 2, fuimos apartados de las tinieblas de luz mirada por el Señor, por el sacrificio que vamos en el estudio 2, la redención de Él, ¿sí? Del reino de las tinieblas a la luz. ¿Y por qué somos diferentes en el sentido que fuimos, Dios, no, escuche, Dios, no nosotros, nos consagra para Él, por eso dice apartados por Dios, Él nos sacó, Él no, eso es un santo, nos consagra, nos separa para que nosotros le adoremos. Por eso dice en una parte en Éxodo, dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. O sea, es Él el que nos apartó a su pueblo para un fin. ¿Cuál es? Adorarle. Y los santos, escucha, adorarle no es el cante y dance, levanto mano, porque yo conozco, te digo la verdad, que estamos hablando hoy, muchas personas que dicen que son supuestamente cristianas, y el domingo que viene vamos a ver, el domingo en el servicio de adoración pública, personas que profesan ser cristianos y que adoran, cantan y tocan instrumentos, pero no viven una vida cristiana. Entonces un santo, la comunión de los santos es comunión espiritual, no solamente una comunión externa, tiene que haber una comunión interna con los santos. Entonces tenemos esa condición, esa unión con Jesucristo. ¿Y qué somos? Somos copartícipes con el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, escuchen, si somos copartícipes, como dice la confesión, creo que del otro lado, que estamos unidos a Jesucristo, que es la cabeza, por medio de la fe, esto no me hace ser un santo dentro de la iglesia o un creyente, porque yo asisto a la iglesia. La comunión de los santos, porque yo estoy unido a Cristo. ¿Se puede entender? Entonces, esto es importante que lo podamos entender. O sea, hay una diferencia, se marca esa diferencia. Sí, tiene que ser personas regeneradas. Todo lo que está unido a Cristo ha sido regenerado. El mismo Espíritu Santo los unió a Cristo en el sentido espiritual. O sea, está justificado. O sea, toda, vamos a decir, pasa de la tiniebla, o sea, del estado de impiedad, de injusticia, al estado de piedad, justicia y santidad que Dios nos da. Y no solo eso en la condición legal que nosotros conocemos, que en el capítulo número 11 de la confesión, que se llama de la justificación. No solamente hay un estado legal, sino que hay un estado también de santificación. Porque si yo fui justificado, soy un cristiano, pero uno lo mira raro y digo, qué raro, porque parece mundano. Sí, pero él dice que es cristiano. No, tiene que haber no solamente un cambio, condición legal, o sea, legal que Dios lo declara justificado. El ¿sí? problema, pastor, ahora es que la gente, quería aportar un poco sobre eso, ahora el cristianismo fue una moda. Todos dicen ser cristianos. No es algo realmente que haya convicción, ¿no? Es solamente una moda, entonces cualquiera que dice ser cristiano se pone, como tú le dices, remera, en Colombia le diríamos camiseta, de soy cristiano, o Jesús te ama, o todas esos
muletilla le podríamos decir, y ya cualquiera pone un pececito en el auto, entonces ya todos son cristianos, y entonces eso es lo que ha dañado y ha ensuciado el testimonio de los que verdaderamente hemos entendido el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y que en realidad somos cristianos porque somos seguidores y vivimos una vida para agradarle a Él. Entonces eso, ellos son los que han hecho y han ensuciado pues el cristianismo en ese caso. Sí, es así. Quería aclarar dos cosas. Una, que cuando hablamos de la comunión de los santos, y estábamos hablando el domingo, el estudio pasado de la iglesia, De la iglesia. La comunión de los santos también es una definición de lo que es la iglesia. Porque en una iglesia están los santos y tienen cosas en común. Entonces es como una definición de lo que es la iglesia. Pensé que es iglesia, bueno, donde están los santos reunidos para adorar a Dios. También sería una definición, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo vuelvo a decir una vez más, deberíamos procurar estar o tener asociación con creyentes, ¿sí? Es así, porque estamos unidos a Cristo. Voy a aclarar esto rápido, ¿sí? Aunque todos gozan de la misma posición en Jesucristo, o sea, justificados, acá no hay un justificado más que otro. ¿Se puede entender? Claro, sí, claro. No, porque yo logré más que vos, entonces no. La justicia por Cristo. ¿Se puede entender? Sí, claro. Acá, es una sola, una misma porción, si queremos entenderlo de esa manera, una misma porción, una sola para todos. Nadie puede decir que soy más que el otro, acá no, porque estaría pecando. Sí, claro. Estamos copartícipes con Jesucristo por la obra de Él y la imputación de su justicia. Ajá. Ahora sí, aunque todos gozan de la misma posición en eso, no todos lamentablemente tienen, vamos a decir, un grado de santificación mismo. Ahora posicionalmente en Cristo sí, son santos. Pero de este lado del sol el asunto es diferente. O por eso que usted ve, vamos a decir, esos problemitas que hay dentro de la iglesia con lo que buscan más del Señor y los que no tanto. Y por eso que a veces usted ve, nació o no nació de nuevo. Hay roces, claro. Sí, claro. Y se ve que como que la persona, usted lo escucha y sigue confiado en Jesucristo, procura, pero no busca tanto la santidad. Pero por eso tenemos que tener cuidado. Si puedes leer Primera de Juan, tenés vos en tu Biblia, mientras yo hablo. Primera de Juan 1.3. Primera de Juan 1.3. Acá vamos a ver que todo cristiano, sabemos que está unido a la cabeza, o sea, a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, dice Primera de Juan 1.3. 1.3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la comunión verdadera, primero para tener esta comunión con el Padre y con el Hijo, que nos une el Espíritu Santo, primero tenemos que estar unidos a Dios. Dice, el Padre, yo y el Padre somos uno, dice, ¿no? Y después en otra parte dice, para que ellos también sean uno con nosotros. Pero escuche, si yo soy uno con el Señor en el sentido, estoy unido, en la unión con Cristo, y otro también está unido, porque no soy el único. Sí, claro. Entonces, mire esto en las manos. Yo siempre digo lo mismo porque la Biblia, 1 Corintios habla, mire estos dedos, que me dijeran, yo no quiero tener comunión con vos. Entonces, porque no sé, porque el dedito porque vos sos muy gordo. Y yo no, porque vos sos muy chiquito. Y cada uno no quisiera tener. Entonces, mi mano, ¿qué pasaría? Se dividen, pero sabemos que todos unidos pueden agarrar este vaso que tengo acá en la mesa y dame tomar agua. Pero si estos no quisieran trabajar, porque este no me gusta, porque este estamos acá, porque este está más lejos y yo estoy más cerca de la cabeza. El asunto que es si todos están unidos, o sea, la verdad es si están todos unidos. Ahora si uno dice ser acá, vamos a decir que esta lapicera le quiera, no, yo también soy parte del dedo, no sos parte del dedo, porque no sos. Pero si uno podemos comprobar que los demás están unidos a Cristo, no podemos negarles eso que Cristo o el Padre dijo, yo lo justifiqué. Pero esa unión, pastor, una pregunta, esa unión debe identificarse, o sea,
Por eso dije la lapicera, yo tengo que saber. No importa que este dedo sea, digamos, ejemplo, porque me pongo a pensar, este dedo es pequeño, este es más gordito, pero en sí se le ve la forma de dedos a todos. Sí, tenemos que tener cuidado porque el domingo que viene tenemos que ver ciertas personas que tienen forma de piedad. Una forma de piedad, dice 2 Timoteo capítulo 3. Tenemos que tener cuidado porque hay una apariencia externa. Por fuera parecen ser algo así, pero no son. O sea, tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que tener cuidado. Y ¿sabes lo que más difícil? Es que muchos de ellos creen que son cristianos. Qué mal. Creen que son cristianos, algunos porque tienen dones y creen que porque es esto, y no es así. Ahora no es el momento de hablar de la marca distintiva de un verdadero cristiano, pero primero tiene que haber sido regenerado, mostrar esas virtudes, de sus frutos de verdad que tienen los cristianos, ¿sí? Bueno, entonces, para no frenarme mucho, porque ya vamos camino a la media hora con este estudio, me queda mucho todavía. Si estamos unidos a Cristo y otro creyente está unido a Cristo, entonces no podemos, más adelante en Primera de Juan, creo que capítulo 5, dice que, no, yo no me acuerdo, creo que 5, 1, 2, dice que si lo buscas, así sí, pero yo no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, no me lo acuerdo, creo que el 5, 1 dice que los que fueron engendrados por el Padre, o sea, a ver qué dice. Sí, de todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. Ahí está. ¿Se puede entender? Claro. O sea, si nosotros yo digo que soy engendrado, o sea, fui nacido de nuevo, soy un hijo de Dios, tengo que amar a aquel que también me dice que ha sido engendrado. Entonces es mi deber, o sea, siempre procurar, ya lo hablamos, porque si no nos vamos a extender mucho, con los que supuestamente dicen que son cristianos. Y esa comunión, ¿cómo es? Bueno, es espiritual. Amén. ¿Sí? Se puede llegar a entender. Sí. En Efesios, si vos buscás, yo mientras hablo, capítulo 4, versículo 1 al 6, es un texto muy conocido. Efesios 4, versículo 1 al 6, donde habla que nosotros tenemos toda esta unión, no solamente es para juntarnos como un club, tenemos cosas en común. A ver cuál es. ¿Qué dice? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Ahí está. Voy a aclarar algo entonces. Estabas leyendo vos entonces Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, ¿no? Sí. Yo voy a leer una parte de la confesión y después voy a aclarar un poco de eso de lo que estabas hablando vos. La parte de la confesión y voy a aclarar un poco de lo que estamos hablando del catecismo. En la parte, subpunto número 2 de la confesión dice, de la comunión de los santos por su profesión, o sea, porque profesan ser cristianos, que creyeron en Jesucristo, están obligados a mantener entre sí, escuchen, un compañerismo y unión, una comunión santa, en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua. Así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Si hay alguna norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones que se encuentran, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios da la oportunidad a toda familia de la fe, es decir, a los que están en todas partes que invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santo no quita ni infringe el derecho, la propiedad a cada hombre que tiene de sus bienes y posesiones. Disculpe que lo leí tan rápido. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una comunión una unión con Jesucristo, tenemos una comunión con los santos. Igual leíste Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Esta comunión y esta unión espiritual, ya vimos que tenemos que tener una fe misma doctrinal, un mismo Espíritu Santo, no un espíritu que anda ahí gritando y revelando cosas raras. No, un espíritu que nos aparta, nos une en Cristo, nos ha justificado, nos ha imputado la justicia de Jesucristo, nos trabaja con nosotros santificándonos por medio de las Escrituras, nos ha unido a una iglesia. Entonces, nosotros tenemos que estar unidos en una iglesia y fíjese lo que dice, lo que vos leíste en Efesios 4.1,
tenemos una vocación, dice según Efesios 4 que vos leíste. ¿Cuál es esa vocación? Bueno, la vocación a cual fuimos llamados. Si el Espíritu Santo nos llama, ¿para qué nos va a llamar el Espíritu Santo? Para ser santos. Nos llama a ser santos, no a andar gritando y saltando y que el Espíritu me revela. No, amado, ¿qué toma las Escrituras? Bueno, toma las Escrituras el Espíritu Santo. ¿Cómo nos santifico? Santifícalos en tu palabra, por tu palabra es verdad. Entonces, va a utilizar la palabra. Muchos no quieren saber nada con la palabra. Entonces, fuimos llamados a la santidad. El Espíritu Santo por eso nos pone en una iglesia local donde se expone sanamente la doctrina y la predicación con otros hermanos que procuran también que Cristo sea formado más en nosotros. Y entonces, es así. Entonces, mismo ya cierro con esto. Mismo Tesalonicense Pablo dice que el Señor, la voluntad de Dios, ¿cuál es para nosotros? Como vimos el domingo. Bueno, que seamos santos. Por eso dice cada uno que procure su vaso, ser santo. En la traducción aparece como esposa, pero ser santo, para esto fuimos llamados. Y eso es lo que tenemos que procurar en esa comunión como santos. Vamos a hablar ya casi para lo último. Siempre estamos hablando de algo nosotros. Y lo que estamos hablando siempre es ¿qué cosa? Los beneficios que tenemos. ¿Te acuerdas que siempre decimos, bueno, qué beneficio tengo yo con esa comunión de los santos? Lo toca por arriba, ¿sí? Ahora vamos a empezar en el segundo estudio rápido un poco sobre esta perdón o esta redención de los pecados, ¿sí? Pero una de las cosas que tenemos nosotros cuando somos en esta comunión de los santos, o cuando fuimos unidos a Cristo, al estar unido a Cristo, no solamente soy unido de una forma de palabra como un club, ¿vio? Como dice, yo pertenezco al club de algo, ¿vio? Todos tienen no sé, algo que le gusta, o están unidos a un grupo de fútbol. Bueno, no es algo así que se están unidos porque tienen una cosa en común, porque les gusta no. La unión es unión espiritual, o sea, estamos unidos. Entonces, ¿qué beneficios tengo? Primero y principal es esa regeneración y el perdón de los pecados que vamos a ver dentro de un rato. Y esa redención que tuvimos en Jesucristo. Por supuesto, esto lo conocemos nosotros como la justificación, o sea, el perdón de los pecados. La adopción, nosotros fuimos adoptados. O sea, todos los que tienen esa comunión de los santos gozan de todas estas cosas, por eso tienen cosas en comunes. Se pueden decir, yo no puedo ir a la iglesia, ¿por qué estamos juntos acá todos? No, porque venimos a recibir la bendición, qué bien, vamos todos, y están todos juntos en común, ¿qué? Porque ahí se sana, se hace milagros, se prospera, tienen cosas en común. Por eso nosotros tenemos cosas en común con otras iglesias, porque ellos es un mover del espíritu raro, no hay comunión con ellos. Se pueden ver, pues nosotros tenemos cosas en común, pero son cosas en común espirituales, que nos unió, qué bueno, el perdón de nuestros pecados, la justificación, esa adopción que nos adopta como padres. Muchos me dicen, son hijos de Dios. Y uno los mira y dice, ¿cómo hijos de Dios? Si somos Dios ama a todos. No, si vos sos hijo de Dios, dice Pedro 1.4, dice que Él te ha dado la naturaleza compartida. O sea, su Santo Espíritu, la vida eterna. Si yo tengo vida, no, pero vida eterna significa la vida misma, que Él es eterno, que está trabajando en vos. No puede ser que vos digas que sos cristiano y vivís como un mundano. Sí. No tenés esa, no hay comunión entre nosotros, no hay nada común, porque son cosas espirituales las que nos unen a nosotros. Y la santificación. ¿Y qué más estamos esperando nosotros? Bueno, muchos están esperando, no, yo estoy esperando que Cristo venga en unas calles de oro, y que no, estamos esperando una glorificación futura, y esa redención total, pues ya fuimos redimidos, aunque estamos entre un ya y todavía no, pero hay una redención donde todos vamos a estar unidos, glorificándole a Él y gozando de Él, con la comunión del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, eternamente todos unidos, para glorificarle a Él, ¿sí? Nuestros cuerpos, aunque fuimos redimidos espiritualmente, nuestros cuerpos van a ser redimidos en el sentido de cuerpos nuevos, externamente, ¿sí? Tenemos estos beneficios y otros beneficios más. Esto creo que están en Efesios 1. Ahora lo vamos a ver, pero en Efesios 1 se muestra todo lo que tenemos nosotros. Ahora, igual en un rato tenemos que ir. Bueno. Entonces, todo esto escuchen, voy a ir cerrando. El estar, voy a aclarar algo, unidos a Cristo, esto es importante. No es porque yo pertenezco a una iglesia local. Yo estoy unido a Jesucristo y pertenezco. No.
Hay muchas personas que, vamos a decir, no aplica acá, porque cuando se habla del trigo y la paja, muchos dicen, no, porque en la iglesia hay trigo y paja. No, puede haber asistentes que vienen a escuchar o gente, pero en la iglesia no sé, espiritual universal, o en la membresía debemos procurar, en el nuevo pacto solamente hay regenerados, personas que tienen un nacimiento nuevo. Por eso cuando dicen, no, yo estoy unido a Cristo, porque no, yo voy a la iglesia tal, tal, tal. Eso no significa estar unido a Cristo, y eso no significa, vamos a decir, pero tengo comunión, canto, y hay personas que quizás pueden tener, lamentablemente, un ministerio adentro, y lamentablemente no nacieron de nuevo, ¿sí? Entonces, mire, hasta incluso, no sé cómo puede llegar a pasar, pero una vez escuché un gran pastor reformado inglés que le hablaba que si nosotros debemos tener mucho cuidado, decía, porque incluso dentro de la iglesia, la membresía, a veces nosotros procuramos filtrar y mirar bien, pero a veces, a menos que viva al lado, o sea, usted ahí lo podemos ver, pero si viene una vez al culto, a la oración, se va a su casa porque tiene que tomar un colectivo, yo no le puedo estar viendo siempre. No puedo estar todo el tiempo en su casa, a menos que esté ahí, puedo ver, entonces sí. Es como decía... Pero yo no sé, de verdad, entonces a veces dentro de la membresía puede llegar a haber personas que no nacieron de nuevo, pero eso no es tener, no es tener comunión espiritual. Como decías tu pastor, que lo peor que le puede pasar a una persona es engañarse, autoengañarse, porque la persona si es sincera, o sea, debe ver que su comportamiento no es consistente con lo que se escucha cada domingo, porque hay gente que se congrega, es lo que estás diciendo, hay gente que se congrega y cree que por congregarse son cristianos, sí, pero no examinan su vida a la luz de la escritura para darse cuenta si realmente sí. Así es. Así que tenemos que examinarnos si nuestra profesión de fe, porque viste lo que dice acá, creo que la confesión dice, todos los santos que están unidos a Jesucristo por su cabeza, por su espíritu y por la fe. O sea, ¿por qué están unidos? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la salvación es por medio de la fe. Entonces, por creer en Jesucristo que somos unidos. Pero hay que a examinar si nuestra fe ha sido una fe verdadera, y lo que vamos a ver dentro de un rato. Porque dentro de un rato me van a decir, ¿qué fe es la que yo creé? O es una fe que creí en algo, porque fe hay muchas, los demonios también tienen fe. Puedo haber creído en algo y de verdad no ejercer fe verdadera, porque cuando ejerzo fe verdadera hay muchas personas que de verdad no nacieron de nuevo. Como decía, vos tienen una promesa, pero no nacieron de verdad de nuevo. Ya termino con este tema porque tengo que pasar a otro. Entonces, y escuchen, lamentablemente, lo toco esto porque ya voy casi 40 minutos, pero yo soy un cristiano, así, soy un cristiano, un hijo de Dios. Ahora sí tengo una denominación, o sea, bautista particular o bautista reformado, que no le gusta mucho. Pero ¿por qué aclaro esto? Porque conozco a muchos dentro de nosotros que tienen una fe no en Cristo, sino tienen una fe en las doctrinas reformadas. Y eso nos salva, amado. Yo conozco a gente que puede pelear a capa y espada y esgrimir y hacer apología por las doctrinas reformadas. Usted lo ve, no nació de nuevo. De verdad no lo veo. Porque yo los veo, las cosas que dicen, y hablan de una forma, usted lo ve y dice, perdón, pero no me sale muchas veces. No, che, ¿verdad? Y yo escucho hablar así. Y cosas como dice, está mal vos. Y se saben los credos, las confesiones, los artículos de fe. Y saben mucho. Uno queda así, como mirando, pero el conocimiento no salva. Lamentablemente no salva. No sé si vos viste alguno de esos. Yo he visto a muchos de ellos. Sí, claro. Y usted lo mira y tienen conocimiento doctrinal. Tienen sus tablets, tienen sus cosas que tienen en pobre. Porque todo es conocimiento. Me hace recordar, pastor, el ladrón al lado del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué conocimiento podía tener ese pobre hombre al lado si ni siquiera... Claro, él creyó verdaderamente. Él solamente vio a Cristo y reconoció, sí, creyó. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? De verdad, de profesar una fe real en Cristo solamente. Ya lo demás viene siendo añadidura, pero la esencia es ese, el Evangelio, en creer en Jesucristo. Así es. Así que tenemos que tener cuidado en quién nuestras vidas. Si nosotros creímos de verdad
Ahora, y hay hermanos de verdad, porque no todo, quiero que entiendan, en la iglesia quisiéramos que fuéramos maduros, pero no lo va a hacer. Por lo menos este sol no lo va a ver así. Entonces, tenemos que relacionarnos, queramos o no queramos, Dios nos manda a estar relacionados, ¿sí? Unos con otros. Dios dice, es así, tienen que estar en un redil y unidos. Ahora, por supuesto, dentro de una iglesia yo voy a desarrollar dones. Porque vimos lo que vimos acá. No me da tiempo de dar la confesión. Participan en sus virtudes, padecimientos, están unidos uno en amor, participan mutuamente, participan en amor, tener paciencia, amor, porque todavía hay pecado, ¿sí? Y si esa persona dicen que son cristianos, que fueron engendrados, bueno, yo no soy quien, yo tengo que tener paciencia. Y si viene una persona a congregarse, yo tengo que, si yo me digo que soy cristiano, yo soy maduro y yo soy más grande, yo tengo que ejercer mis dones, mis virtudes con esa persona, porque viene a buscar de Dios. Entonces, por eso me quería apurar, porque somos 40 minutos, todavía no terminé con la comunión de los santos, sigo. Tengo 2 jamás todavía para hablar, así que por eso cuando más hablamos me quedo dando... la confesión sigue, perdón, el catecismo dice, en primer lugar significa que todos, cada uno de los creyentes tienen común, o sea, que son partícipes de Cristo y sus virtudes, y pues son miembros. Y en segundo lugar, acá toca otra parte. En segundo lugar, ¿qué dice? La tuya. Dice, segundo, que cada uno debe sentirse obligado a emplear con amor y gozo los dones que ha recibido, utilizándolos en beneficio y salvación de los demás. Y esta dice, la de Hércules Collin, dice, en segundo lugar, que cada uno yo debería usar dispuesta y alegremente los dones y virtudes que ha recibido para el beneficio mutuo y la preservación de todos los miembros. Eso me hace acordar lo que dice la confesión. Uh-huh. ¿Qué dice la confesión? Los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienen a su edificación mutua. Así que cómo ayudarse. Bueno, entonces la segunda parte de este estudio que estamos viendo nos responde que está tratando acerca de las virtudes o de las gracias que gozamos como cristianos. No es que me congrego, sí estoy, cuando termina de predicar me voy, ya tengo cosas que hacer. No, usted tiene que tener una comunión con santos, tiene responsabilidades, usted tiene dones. Cuando viene el Señor dijo, ¿y los dones qué hiciste? No, estuve bien, lo escondí. No, Dios te dio dones, Dios te dio virtudes, ¿sí? Escuche, quiero que entienda esto, pero estos dones y virtudes, que aunque los habla también acá en la iglesia que tenemos, estos dones o esas virtudes que Él nos ha dado, esto no es tocar la guitarrita y cantar bien, uh-huh. Eso ya lo tenía, ¿no? Son dones que no teníamos antes. Eso, ¿dónde lo voy a ejercer? Solito en casa porque nadie me molesta, estoy como un monje Shaolin así. Y nadie me va, claro, así es fácil. ¿Quién te va a sacar un fruto ahí? Nadie, ¿no? Sí, por ahí, verdad. No, nadie. Por ahí me molesta el auto que pasa, un ruido, una moto, pero nadie. Es una iglesia donde yo voy a ejercer mis dones y yo tengo dones. Y es para la edificación de los santos, no es para que a mí veo que nos aplaude y dice gloria, y él dice gloria a Dios, mentira, porque él quiere que lo aplaudan a él. No es así. Pero más allá de esos dones, acá lo que está hablando, lo que en Gálatas 5, 22, 23 habla de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En un cuarto apartado? En la iglesia, sí. En la iglesia, ¿no? Porque es ahí donde voy a ejercer mis dones. Entonces, el amor, o sea, o esos frutos, porque dice esa unión de los santos, o sea, los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros son frutos del Espíritu, ¿no? No son frutos míos que yo debo tener paciencia, no, yo no la puedo tener porque yo estoy incapacitado para eso. El Espíritu Santo me dio, y por eso que yo insisto siempre, en una persona si nació de nuevo tiene que crecer en estos frutos, tiene que dar frutos, no puede ser que es cristiano y no tiene frutos. Tiene que tener por fruto, porque por sus frutos los van a conocer. Él es David. Y una vid sin fruto no sirve de nada, sino para hacer Cristo cuando venga a decir, yo soy vid. No, vos no fuiste fruto, vos no diste fruto nunca, te voy a arrancar y echarla al fuego, porque no serviste para nada. Una persona que no tiene fruto, Cristo dice, la hacha está puesta, tenemos que dar fruto. Una preguntita, pastor.
Pero digamos, los frutos, cuando el Señor da vida, la persona, viene el Santo Espíritu de Dios a habitar en esa persona, ya viene con todos los frutos, digamos. En el caso, los frutos se van dando, se va creciendo en esos frutos, porque eso no es como una varita mágica de decir, Uno, ya soy regenerado, ya automáticamente. No me da tiempo de hablar, pero por favor, porque no, para no me digas para ir a buscarlo. Pero en Pedro dice que crezcamos en estas virtudes. A la fe, añadir paciencia, pero no es que te tengo que ir añadiendo y añadiendo, no. Cuando usted nace, esto me va a frenar para explicarlo, pero rápido, sí. Porque ya vamos casi una hora por eso. Nadie va a escuchar una película de 2 horas. ¿Cómo te puedo explicar? Cuando un bebé nace, no nace un bracito, nace una piernita, la enfermera le dice, venga dentro de 2 semanas a buscar. No, nace como completo. Entonces, usted nace completo espiritualmente. Ahora usted tiene que crecer en eso. ¿Y cómo voy a crecer? Sí, por medio de la palabra va creciendo. Tengo que tener pruebas. No, la palabra, sí. Yo conozco muchas personas que me superan en la palabra. De verdad me superan. Pero tendría que verlo en el sentido espiritual que pasa. Claro, la prueba. Es en la prueba. Cuando yo me molesta o algo, si me entro a cada rato, o tengo celo, o concupiscencia, o no sé, son esos frutos, yo los tengo que desarrollar, yo no me puedo escapar. Yo conozco muchas personas hace muchos años que decían, no le pidas a Dios paciencia porque te manda a prueba. No, si es por medio de la prueba donde vos desarrollás esa paciencia y por esta paciencia que los santos heredan. Uh-huh. Entonces tenemos que tener este fruto, este amor entre nosotros para poder andar ordenadamente en una iglesia, y debemos tener una iglesia donde tenemos que soportar. ¿Cómo voy a tener amor, voy a tener paciencia, dominio propio solo? Tengo que estar en una iglesia donde podemos ser herramientas, podemos ayudar, podemos soltar a otras personas. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, lo siguiente. Dame un segundito, a ver si yo creo que lo tenía acá, pero dame un segundito. Así dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y escucha, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sí, es verdad, dio dones a cada uno y reparte como quiere. Pero los frutos del Espíritu los tenemos que tener todos. Nadie va a decir, bueno, yo no fui pastor, no, porque Dios, algunos le dio para pastores y maestros, otro que tiene la capacidad para hablar mucho y evangelizar, lo hacen muy rápido, es natural para ellos evangelizar de una forma sacante. Ahí otro le dio el fruto, tienen dones de misericordia, hay gente que tiene el don de dar, son muy desprendidos, pueden dar y otra persona no da nada, hay gente que da. Todo eso está dentro de la iglesia, ¿sí? Pero los frutos los tenemos que tener todos dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, mira, disculpa que me apuré, pero el tiempo, ya llevo 50 minutos y me queda la segunda parte. Así que por eso estaba apurado, porque el tiempo no me daba, pero lo vamos a terminar, no sé qué decís. ¿No dijiste que si no alcanzaba lo dabas en 2 estudios? Sí, pero si querés lo terminamos. Si vos querés me podés leer eso. Y lo vamos a guardar ya. Aunque no. ¿Qué es la remisión de los pecados? Sí, por favor léemelo, así yo me da tiempito de ir Dice, ¿qué crees de la remisión de los pecados? Creo que Dios, por la satisfacción de Cristo, no quiere acordarse jamás de mis pecados, ni de mi naturaleza corrompida, contra la cual debo luchar toda la vida, sino que gratuitamente me otorga la justicia de Cristo para que yo nunca venga a condenación de Dios. ¿Cómo empieza la tuya? ¿Qué creo acerca de la remisión de los pecados? Creo que Dios por la... No, el titulito, por favor. ¿Qué crees de la remisión de los pecados? Fíjate cómo dice esta. ¿Qué crees acerca del perdón de los pecados? Entonces ya tenemos una idea que es la remisión de pecados. Es perdón de pecados. Y esta dice lo siguiente. A ver si está parecida a la tuya. Creo que Dios, por la satisfacción hecha por Cristo, ha borrado toda memoria de mis pecados. Y también de esa corrupción dentro de mí, contra la cual debo luchar toda mi vida. Y creo
que me dota gratuitamente con la justicia de Cristo para que yo no venga a condenación en ningún momento. Ahora voy a aclarar una cosa, porque ya vi algo acá, tiene unos textos medios raros, que no me... Pero quiero que entiendan algo. Bueno, primero vamos a empezar por lo primero. Dice así, ahí, en la remisión de los pecados. Entonces, escuche, estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo, estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de la comunión de los santos en una iglesia, pero en una congregación, quiero que entiendan esto, aunque somos santos todos en Jesucristo, quiero que entiendan esto, todos somos una comunión, o sea, de santos, pero ¿una comunión de qué? De santos perdonados. Eso no se nos debe olvidar nunca, porque todos fuimos perdonados. Nosotros podemos ir a agarrar al otro de la cabeza o del cuello, como dice en la parte de Mateo, porque creo que, no sé, no es así, todos hemos sido perdonados. Entonces este catecismo y también la confesión, trata creo que en el capítulo número 6 de la doctrina del pecado, en el capítulo 11 habla de nuestra confesión, habla de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esta confesión que nos muestra, o este catecismo nos muestra que todos estos santos que están congregados dentro de una iglesia, unidos en sí, son pecadores perdonados. No son personas que se portaron bien, son todo lo contrario. Somos personas que nos portamos mal, reconocimos nuestros pecados y confesamos ante Él que perdone nuestros pecados, nos hallamos culpables y hemos sido justificados. Pero somos ahora personas perdonadas, ¿sí? Somos santos en la función de Jesucristo. Eso es así. Entonces cada santo particular, o sea, nosotros fuimos perdonados en Jesucristo y unidos a una iglesia. Entonces, ¿qué dice por lo menos catecismo? Gracias, eso. Dice lo siguiente, ¿qué creo acerca del perdón de los pecados, de la remisión de los pecados? Y esto es una buena pregunta. Lamentablemente, hoy en una iglesia o se toca por arriba la doctrina del pecado o casi ni se toca. Yo he escuchado a una persona hace un tiempo que decía, no, que siempre estaban hablando de los pecados. O sea, se ofenden ahora. Se ofende porque decía que nosotros, los reformados, estamos siempre hablando de los pecados, somos muy legalistas. Le están recordando siempre los pecados, dice. Entonces a mí me sorprendió eso, que una persona que está, vamos a decir, incluso hablando y predicando, diga eso, porque está predicando, cazando personas y diciendo que hablamos de la doctrina del perdón. ¿Pero para qué vino Cristo? Esa es la esencia del Evangelio. Claro, el Evangelio habla de eso. Claro. Muy bien, el Evangelio habla de qué, de perdón de pecado. ¿De qué voy a hablar? Entonces, ¿qué creo acerca de la remisión de los pecados o acerca del perdón de los pecados? Bueno, primero y principal, o sea, dice ahí que creo que por la satisfacción hecha por Cristo ha borrado toda memoria de mis pecados. O sea, cuando hablamos de memoria no hablamos de mi memoria, sino que la memoria no es que Dios se olvida, es una forma, un lenguaje antropocéntrico para que nosotros podamos entender que Dios ya no se acuerda más, pero que sí se acuerda, pero es que como que Él borró, sí. Pero para que yo pueda creer en esta doctrina del perdón del pecado, que debo creer en Jesucristo. Sí, en Jesucristo, pero yo debo creer que soy pecador, claro, que estoy mal ante Dios y que necesito. Para nosotros es normal, pero para afuera no. Vos sabés mismo que dicen afuera, ¿qué dicen? No, Jesús tu amigo. No venís, si vos haces esta confesión, ¿qué? No, sí, confesá que sos pecador, sí, que hago, confesar, yo soy pecador, ¿qué más? Y que, Señor, pido perdón por mis pecados y ahora quiero que usted no me acuerdo bien la oración de pecado, anóteme en el libro de la vida. Ahora. Y borré mis pecados y nunca más se vuelve a acordar. Y ya. Y la persona ya está, sí, ya sos un hermano, dice. Y así fue. Y está nombrando, diciendo cosas bíblicas, sí, pero la persona ya no me da tiempo de hablar de esto, del conocimiento, del asentimiento, porque no sirve de eso. O sea, cualquiera sabe esto, o sea, que vamos a decir, puede hacer eso y cuánto conocemos eso que no han sido. Nosotros teníamos que creer primeramente que somos pecadores. ¿Y cómo voy a, acerca de, aunque no aparece en este catecismo, lo quiero ampliar?
es por medio de la ley, la palabra de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios que me muestra a mí de que yo, cuando yo veo a Dios como soy, como Isaías, que dijo, hoy estoy muerto, como dice Pedro, aléjate de mí, y como dijo Pablo en otra parte, pobre hombre de mí, algo así que en Romanos 7, y nosotros nos vemos a nosotros, de verdad, entonces, y vemos la santidad de Dios, entonces corremos. Vemos nuestra suciedad y nuestro Exactamente. Y buscamos esa satisfacción, o sea que dice ahí que es esa justicia lograda en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta doctrina del perdón de los pecados debemos entender bien el Evangelio. No me da tiempo de hablarlo todo, pero tenemos que saber que desde el principio Dios creó todo bien, creó al hombre, el hombre pecó, que es la doctrina que explicamos siempre, y de ahí en adelante el hombre está destituido. O sea, de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, sí. 23. Entonces, tenemos que entender eso de que para que haya remisión de mis pecados, o sea, por la satisfacción hecha por Cristo ha borrado toda la memoria de mis pecados. Escuche, acá no se toca en este catecismo ahí, pero ¿qué debo hacer? Si vos buscas primera de Juan 1, 8 al 10, yo debo hacer algo ahí para que mis pecados sean perdonados. ¿Lo tenés ahí? Estoy en primera de Juan 1, 8 al 10. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, dice, ¿qué creo? Bueno, creo que Dios por la satisfacción hecha por Cristo ha borrado toda memoria de mis pecados. Entonces, pero para que Él borre, yo tengo que hacer algo que la Biblia dice homologeo, en el griego, que significa confesar. ¿Qué debo confesar? Que soy un pecador. Yo confieso. ¿Ves? Ese que estaba ahí decía, como le decía, sé propicio a mi pecador. Sí, sé propicio a mí, el pecador. Y él, claro, confesaba, él quería que sea propicio, o sea, que lo justifique, que lo ponga bien ante él. Y estaba frente allá, pero ¿qué confesó? Que era un pecador. Y lo mismo que vos nombrás siempre, el ladrón en la cruz. ¿Qué confesó? Él es santo, nosotros somos malos. Nosotros somos malos. Él confesó que él era mal. Bueno, así tenemos que confesar, como dice Hechos, no me acuerdo si lo tengo por allá en un papelito, tenía eso de la iglesia, que tenía siempre de la iglesia, bueno, Hechos 26, no sé si te acordás, en una parte. A ver, para. No está, ¿no? Siempre lo tengo acá yo. Bueno, no está. No importa. Lo tengo en mi escritorio, pero Hechos 26, 18. Dice que a Pablo lo mandó para que predicaran en el nombre de él, para que ellos en el nombre de él tuvieran perdón de pecados. Dice en Hechos 26, 18. Entonces, es así donde Dios nos perdona cuando nosotros, por medio de la fe, creo que si vos buscas 2 Corintios 5, 21, que creo que ya la conocés, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Entonces, por medio de esa justicia, o sea, su vida santa sería, que él logra, porque la ley demanda eso. O sea que nosotros debemos ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿cómo podemos entrar al cielo? Si Dios es santo y Dios demanda no solamente que seamos santos. El problema, siempre yo tengo dos atributos. Acá me gustan todos, pero hay dos atributos que pongo siempre. ¿Cuál es? La santidad y la justicia. Dios dice, bueno, para entrar en mi presencia tenés que ser santo. Yo ya estoy perdido porque sé que no soy santo. Pero también me dice que Él es justo. Digo, ¿cómo? Pero ya con el santo tengo un problema porque ya por más que me esfuerce, dice, bueno, si pudiera ser santo de acá en adelante está bien, pero Él no lo va a perdonar. Dice, ¿qué haces ahora con mi justicia? Porque mi justicia no te va a pasar por alto, ningún cohecho yo voy a aceptar, de todos los pecados que hiciste antes los tenés que pagar. Esos son los dos atributos que predico en el Evangelio. Santidad y justicia. ¿Cómo haces para entrar al cielo? Porque Dios dice que sin santidad nadie le verá. Entonces estamos hablando acerca de los perdón de los pecados. Entonces yo siempre predico dos atributos de Dios. Estaba diciendo la santidad y la justicia de Dios. La persona dice que quiere entrar al cielo. Bueno, ¿cómo soluciona el problema de la santidad de Dios? Porque Dios dice que
sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer eso? Porque soy infractor de la ley. Entonces no puedo entrar al cielo porque yo sé que soy pecador. Entonces Dios dice, sin santidad no puedes. Pero si pudiera pasar por alto, o más si pudiera porque es imposible, ¿cómo hago con el otro atributo de Dios que es la justicia? Porque Dios dice que no va a pasar por alto ningún pecado. Entonces, ¿cómo podemos solucionar los atributos de Dios de la santidad y la justicia de Dios? Pues sin santidad nadie verá a Dios. Yo ya soy pecador. Y dice, si yo pudiera ser santo de acá en adelante, ¿cómo hago? Pero vamos a decir, con la justicia, ¿cómo pago todos mis pecados pasados? Me es imposible. ¿Dónde se soluciona esto? La justicia y el amor de Dios y la misericordia. En Cristo, en la cruz, donde Él borra todo mi pecado. Y ahí está vamos a decir, la obediencia pasiva y la obediencia activa. Cristo cumple eso. Esa santidad la vive, por eso dice que se santificó por nosotros. O sea, ¿pero por qué? Porque Él vivió una vida santa en mi lugar y cumplió todos los requisitos de la ley. Y la ley dijo, bueno, a este lado sí, ya viviste una vida santa para entrar. Ahora el problema es que la paga del pecado es la muerte. Vos tenés que morir entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, Cristo también cumplió eso, satisfació la justicia. Dios dijo, estoy airado con el pecador. ¿Cómo hacemos? Me voy a dar mi vida. Entonces, Él da su vida, muere en la cruz y la ira de Dios está saldada. Es otro atributo que no se predica. Dios está airado. Salmo 7:11 dice que Dios es un Dios justo y está airado contra el impío todos los días. Dios es un Dios justo, está airado. Entonces, está airado. ¿Cómo se va a solucionar? Por la paga del pecado de la muerte. Cristo, nuestro sustituto, muere en la cruz. Y entonces así queda satisfecha esa justicia, esa ira de Dios. Ya fue aplacada. Y también esa santidad. Por eso que todo aquel que cree en Jesucristo, o sea, por esa satisfacción hecha en la cruz, Él nos imputa, como dice 2 Corintios 5:21, que vos leíste, dijiste. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahí está. No es que se lo hizo pecado a Él, sino que nuestros pecados fueron cargados en Él y la justicia para nosotros. Y ahí está resumido un poco. Eso es lo que creemos acerca del perdón de los pecados. ¿Se puede entender? Uh-huh. Aunque eso no aparecía ahí en el, ¿cómo se dice esto? En el catecismo, lo decidí agregar para que se pueda entender. Porque si no, solamente creo que Dios satisface mi pecado y ya está. No, debo entender bien. Si no, es una oración del pecador, esa que hacen ahí nada más. No, tengo que entender que fueron perdonados mis pecados. Ahora, como estos pecados, ¿cómo fueron perdonados? O sea, por algo que Dios dice, bueno, yo vi que te ibas a ser un buen cristiano y estuve viendo de lejos que me vas a servir bien, entonces te voy a perdonar porque vos veo que tenés buenos dones que me van a hacer servir en el reino. ¿No? Por supuesto estoy haciendo sarcasmo, ¿no? No lo hace. La Biblia creo que en Efesios dice una parte, lo voy a parafrasear, pero de alguna forma dice en Efesios capítulo 1 como que Él escoge voluntariamente. No es que por algo que vio en nosotros, Él voluntariamente y eternamente escoge creo que dice por su libre y soberana voluntad, algo así, escoge perdonarnos a nosotros. No vio nada en bueno en nosotros. O sea, Él decide escoger y perdonar, ¿sí? en nosotros los pecados. Lo hace así. Por supuesto nosotros queremos, por supuesto que hay ciertas personas que Él escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, creo que entiendo, cuando hablamos del perdón de pecado, escucha, estamos hablando del perdón del pecado. Voy a ser cortito nada más con esto, pero quiero que entienda esto. Es muy cortito, lo voy a aclarar, pero es importante. Estamos hablando del perdón del pecado. Mire, si usted, no tengo nada con otras creencias, pero sí tengo que decir los errores de ellas. Ejemplo, el catolicismo apostólico romano cree que por medio de María puede obtener, vamos a decir, o es la mediadora entre Dios y nosotros, y eso no es así. Dice 1 Timoteo capítulo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, quería aclararlo cortito. La única forma de usted obtener perdón de pecado es por medio de Cristo. No hay otro medio. Acá no hay santo, acá no hay virgen, acá no hay procesión, acá no hay buena obra, acá no hay misa que haga. Nada de esas cosas le va a salvar a usted. En el día del juicio usted se va a parar frente a Él.
Y usted va a rendir cuenta de sus pecados, por más que ahora se quiera escapar, su conciencia, haga lo que quiera, va a tener que rendir cuenta por sus pecados. Y si hoy sus pecados no han sido saldados, no han sido pagados, como dice Juan capítulo 19:30, dice, él antes de entregar su espíritu dijo, todo está hecho. Esta la está, dijo, todo está cumplido. Está pagado, dijo. Está pagado el pecado. Es así, solo que el pecador no quiere. ¿Sabe por qué? Porque él prefiere la riqueza de sus pecados suyos, inmundos de este lado, que ir a la cruz. Pero si usted quiere obtener perdón de pecado, en Jesucristo puede. Vaya ahora, vaya al Padre por medio de Jesucristo y diga, perdóname por mis pecados. Si no sabe orar, no importa, el Padre va a entender. Digo que he escuchado que soy un hombre malo, una mujer mala, soy un pecador. Perdone mis pecados. Mire, ¿usted cree que es una gran oración desde la cruz? Él reconoció que era un pecador y vio a Jesucristo el Santo, que estaba muriendo. Y así muchos, amados. Entonces, reconozca, de verdad, como dice, y vaya a leer, si tiene tiempo, el Salmo número 51. Se lo digo yo, porque fue así como me habló el Señor, por el Salmo 51 me mostró que era un pecador. Y entonces así, amados, que queremos entender esta doctrina, que no se habla mucho del perdón de los pecados. La misma Biblia en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. Y todos infringimos la ley. Santiago también dice que si uno peca un pecado se hace culpable de todos los pecados. Amados, nosotros ya nacemos con esos pecados, vamos a decir, heredados de nuestros padres desde Adán, y los mismos que les vivimos añadiendo a nosotros. Somos, escuchen, le voy a decir de verdad como nos llama el Señor. El Señor nos dice, hombres malos, nos dice. Así dice, ustedes siendo malos. La Biblia nos describe en Romanos capítulo 3, nos dice como tenemos lengua de serpiente, áspide, ninguno busca a Dios, todos nos desviamos. Mire lo que dice Isaías 53. Entonces es por medio de Él que Jesucristo llegó y cargó los pecados por hombres impíos y malos como nosotros. Mire su conciencia, donde nadie quizás sabe sus pecados, o usted a veces contó algunos pecados, pero no contó otros pecados. Hay pecados que usted los tiene guardados y nadie lo sabe. No lo sabe su papá, no lo sabe su mamá, no lo sabe sus hijos, no lo sabe ni siquiera su marido ni su mujer. Usted contó algunos pecados, pero hay otros pecados que lo tiene muy oculto. Pero Dios lo sabe. Están ahí y usted un día los va a sacar a la luz. Y si esos pecados no han sido perdonados, entonces usted va a rendir cuenta. Hoy es un tiempo de gracia donde Dios nos perdona. El Padre que envió a su Hijo, el Hijo que hizo remisión por esos pecados, el Espíritu Santo que está obrando. Mire, desde Génesis, Apocalipsis, todo el plan de salvación, todo ese tiempo y todo eso tiempo que se ha llevado antes de que venga Jesucristo, después que se fue Jesucristo, el tiempo y la paciencia que está teniendo Dios para ahí, cada día que usted tiene, amado, que cada segundo y cada minuto que usted está viviendo y perdiendo tiempo en este mundo, está yendo camino al infierno. Está gastando de verdad el tiempo. El día que caiga en el infierno, usted va a tener todo un tiempo para lamentarse, toda una eternidad. Hoy es el día de salvación. Entonces tenemos que ir a Jesucristo. Y nosotros, el Señor nos ha mandado como iglesia a predicar de esto, del perdón de los pecados. En la parte en Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Pero en el contexto del versículo 19 en adelante, es que ¿qué es lo que los envió a ellos? No es como dice el católico apostólico romano, que el cura dice, yo puedo retener el pecado, o por medio de la confesión, ¿cómo se llama esa cajita? En el confesionario, usted puede perdonar, y vaya, léate tres Ave María, y él perdona el pecado, o el hombre ese que está ahí de blanco. No es así, el Papa. No es así, no hay ningún de esos vicarios, nada. Está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto de la retención de los? Bueno, a nosotros, a ellos nos mandó a ellos. Que nosotros perdonamos pecados, no, nosotros no podemos perdonar pecados, pero sí nos dio algo a nosotros. ¿Qué es? Es el Evangelio. Las llaves, donde cuando nosotros predicamos y la persona cree en el Evangelio, no es que yo le remito el saco de los pecados, es que al darle el Evangelio, por medio de la fe, cree la persona, esa llave, la persona sale de esa prisión espiritual y es libre cuando conoce la verdad. Por eso se tiene que predicar la doctrina de la remisión de los pecados, el perdón de los pecados. A la persona, no que Jesús como golpean acá, no que vengo con la listita, de verdad, le digo porque me han dicho, vengo para ver qué oración, qué querés que Dios te bendiga.
andamos anotando en el barrio las bendiciones. Yo lo miro así. Y me pongo a hablar de eso. Y las personas me dicen, pero yo soy un pastor y eso no sé predicar. Entonces ayudanos a predicar. ¿Cómo ayudar a predicar si usted está golpeando la muerte a las personas, digo, para recibir bendición? Y Dios nos mandó a predicar perdón de pecado por medio del sacrificio hecho en Jesucristo, le digo. No hay nada en común en nosotros. Y se van. Y una señora decía, amén, amén, decía una viejita. Amén, amén, decía. Pero es como que algo así. Medio le alumbre y volviste a apagar. Sí. Entonces, tenemos que predicar esto. En Hechos capítulo, a ver si el tiempito. En Hechos capítulo 10, versículo, perdón, pero se me hizo largo, te pido perdón, lo siento. Es que el tiempo se me acaba y lo siento. A veces quiero hacerlo corto. A ver si me entendés, esposa. Es tan largo estas cosas. Y uno podría estar, no una hora. Más tiempo. Uno podría estar toda la noche. Por eso yo te decía dividirlo en dos. Sí, pero bueno, a ver cómo te puedo explicar. Y uno se apura porque dice, uy, ¿sabes qué pasa? Es que muchos no se van y dicen, esto es largo, una predica de 1 hora y media. Y yo sé que la gente no tiene la paciencia a veces de escuchar tanto, pero tiene la paciencia de escuchar ver una prédica, una saga de esa con la N. Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro. Pero no para escuchar esto, sí, que es para vida eterna. Entonces uno trata de que no sea tan largo, pero es imposible hablar de estas cosas del Señor y uno se tiene que frenar. Y así que pido perdón por eso, te pido perdón a vos, pido perdón ahí, porque yo sé que estaría hablando todo esto porque quiero estar toda la eternidad con él, claro, con mis hermanos, pero sé que no todos tienen ese aguante. Uh-huh. Eso quería pedirte perdón a vos y a las personas. No, yo no tengo ningún problema, esposa. Hechos capítulo 10, versículo 23 dice que de este dan testimonio todos los profetas, o sea, ¿de quién? De Cristo. Que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjate los profetas, ¿qué creían? No, que profecía, ven con la profecía como dice que para esto y para aquello. Profetas anunciaban lo que dice el Señor mío Jesucristo, dice en el libro de, en Juan, capítulo 24, cuando iban camino a Maús, dice lo que profetizaron, o sea, los profetas y los salmos, los salmos hablaron de mí. Acerca de mí. ¿Pero quién? Los profetas. ¿Qué anunciaban? Bueno, Isaías, ¿qué anunciaban? Aquel varón de los dolores que iba a venir. Todo anunciaban los profetas, los salmos. Toda la Biblia es cristocéntrica, apunta a aquel Salvador que iba a venir a qué? A recibir, que iba a venir a morir por nuestros pecados, por medio de él que somos justificados, por medio de él que podemos tener esa justicia y ese perdón de pecados. ¿En qué? En su nombre. Y no solamente en el nombre, sí, confieso el nombre de él, como muchos dicen en 1 Juan, dice, bueno, sí, porque todo aquel que confiese su nombre, como Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, si confesare su nombre, y muchos agarran y dice que confiesan su nombre, y confiesan su nombre, y que creen que por medio de eso son salvos. Pero no se es salvo, podemos decir, por confesar el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender? Amén. No es que yo soy salvo porque dije, bueno, sí, confieso el nombre de Jesucristo y ¿qué pasa? Y soy salvo. ¿Cuántas personas conocés vos, vamos a decir, que dice que creen en Jesucristo y confesaron el nombre de Jesucristo? Decime. Muchísimas. Bueno, no, esto me voy a frenar un segundito. Hay una oración que se llama la oración de entrega o la oración regeneracional. La oración. Se llama así, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas han sido engañadas por esta falsa doctrina? ¿Sí? Bueno, si querés saludar, está la hermana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántas personas fueron engañadas por esto? Porque me voy a frenar un ratito porque estamos hablando de la remisión del pecado y el perdón de los pecados. Porque confesaron que yo confieso que creo en Jesucristo. Y en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice que todo aquel que confiese en Jesucristo será salvo. Pero en el contexto histórico era que estaban persiguiendo, vamos a decir, a esa gente, y dice que todo el que confesaba en nombre de él, porque yo le invitaba a que levantaran un saumerio, iban muriendo. Y no era el asunto, en esa época, confesar el nombre de Jesucristo, ¿qué significaba? Muerte. Bueno, por más que muriera, iba a ser salvo, le decía, no importa. Entonces, decía, vas a ser salvo. Entonces, es así. No se trata de confesar el nombre. No, yo confieso, sí, yo creo que él es el Hijo de Dios. Mire, pregúntele a Satanás si no cree eso. Pregúntele a un demonio.
yo creo que tendrían más fe que ustedes, porque por lo menos el demonio, dice Santiago, que en otras partes dice que tiemblan, aunque sea, tienen temor, porque ellos saben quién es el santo, conocen. Entonces no te trata solamente de confesar, hay que dar un testimonio de vida para, de verdad, si yo digo que tengo esa remisión de mis pecados. Y esa es la doctrina que no se habla mucho en el día de hoy. En Hechos 13:38 dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién es? De Jesucristo, se os anuncia perdón de pecado. Que entonces el evangelio, ¿qué anunciamos? Que Jesús te soluciona los problemas, el matrimonio, la prosperidad. No, anunciamos perdón de pecados. Si querés buscarlo, por favor, porque yo lo tenía ahí, Hechos 26. Es un texto que tenía cuando recién andaba predicando acá. Hechos 26, no me lo acuerdo bien, pero creo que es el versículo 18. Eso es lo que se anuncia, que anunciaban todos los profetas, que todos los que crean en Él recibirán perdón de pecado, y que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecado. Hechos capítulo 26, 18. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. ¿Quién estaba diciéndole eso a Pablo? ¿Quién le dijo a Pablo eso? El Señor Jesucristo. Pablo está anunciando ahí, en ese, dando testimonio ante este que estaba el preso. Y le dice: cuando Jesucristo me llama a mí, que eso sucede en el capítulo número 9, dice: ¿para qué me mandó? ¿Para que mi nombre reciban sanidades, milagros, prosperidad? No, para que en mí reciban perdón de pecado o remisión. Para eso se va a Jesucristo. Una persona no va a la iglesia para que le den una profesión. A ver, si es hijo o no hija lo que vas a tener, que tu hijo va a hacer esto, va a ir a las misiones para allá. Pues no. Vas a una iglesia porque vas a remitir, o sea, porque sabes que, no la iglesia, por supuesto, pero en una iglesia que se predica el sano evangelio, se predica que en Jesucristo hay perdón de pecado. Entonces es importante. Mira, tengo un tratado en la mano. Yo generalmente cuando salgo tengo este tratadito y dice: ¿está usted hundiéndose en los pecados? Hundiéndose. Dice, y fíjate lo que dice acá. Dice así: usted puede, es un tratadito que tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente los trataditos que usted va a ver en las calles, el evangelista dicen Jesús quiere ser tu amigo, venía a recibir la campaña de la bendición, cosas así. Jesús te ama. Jesús te ama. Dice, usted puede reírse de este título y decir: ¿qué pregunta? ¿Por qué? Yo no soy un pecador. Sí, usted puede acertar que es un buen ciudadano que paga todas sus obligaciones ayudando a varias organizaciones caritativas, etcétera, etcétera. Aunque estos actos son comendables, esto no es lo que es suficiente para satisfacer a un santo y justo Dios. ¿Qué hablé hoy de dos atributos? ¿Era? La justicia y la santidad. Mira, justo el tratado toca esa. Porque ¿cómo vas a vivir una vida santa? ¿Y cómo vas a hacer con la justicia de Dios? Porque Dios está airado. ¿Cómo solucionás esos problemas? No, que me porto bien, que hago esto. No, porque ya vimos hace unos minutos atrás el problema que tenemos con la santidad y la justicia. Entonces dice así: la Biblia enseña la baja depravidad del hombre natural del mundo, que sin Cristo está su corazón. O sea que somos totalmente depravados. Cristo dijo que somos malvados, somos malos. La Biblia en Génesis 6:5 dice que Dios miró y que todo nuestro pensamiento de continuo era hacer el mal. ¿Sí? Es así. Por más que nuestro corazón dice somos buenos, no. Jeremías 17:5 dice que es engañoso nuestro corazón. Amén. Estamos mal, nos puede engañar porque nuestra conciencia también está afectada. Si nuestra mente no está bien en Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy bien o estoy mal? Porque la Biblia me informa de que estoy mal. Entonces, fíjate, mirá justo lo que dice acá. Dice: Dios miró abajo desde los cielos los hijos de los hombres a ver si había alguno que de ellos entendía que buscaba a Dios. Y vio que todos ellos se habían convertido en iniquidad, dice este tratado. No hay uno que hace bien, no, ni uno solo. Salmo 53, 2 y 3, y dice eso. Y bueno, después sigue hablando y hablando de este tratado, ¿sí? Entonces nos habla un poco de este tratadito que solamente hay remisión de pecados por medio de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces debemos entender esta doctrina del perdón de los pecados, de que Dios demanda en su justicia que el pecador debe morir. No hay escapatoria, solamente que por medio de Jesucristo muere en nuestro lugar. Debe ser santo. Bueno, por medio de Jesucristo y su santidad. Ahora vamos a decir, este perdón es momentáneo, se pierde la salvación, es temporal. No, el perdón de los pecados, una vez que nos somos perdonados,
somos perdonados eternamente. Por más que todavía veamos que todavía, ya lo hablé esto, en la santidad, lamentablemente no todos buscan esa santidad que es progresiva. Por eso vemos dentro de la iglesia, o sea, posicionalmente todos estamos bien, justificados. Pero la santidad, ¿qué pasa? Hay unos que están más allá y otros que están acá. ¿Por qué? Las personas no buscan tanto de Dios, sea como sea, pagarán consecuencias si son hijos de Dios, pero no es lo mismo. O sea, la justificación sí, esas estamos todos ahí. Pero vamos a decir, pero ¿por qué estoy explicando esto? Porque voy a aplicar algo. El alcance del perdón del pecado es lo mismo, es eterno. O sea, sí, es Dios, eso es lo que está hablando el catecismo. Pagó en estos pecados todos mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Pero ¿qué dice el catecismo también? Dice, y también de la corrupción dentro de mí con la cual debo luchar toda mi vida. Entonces, ¿qué hay? Aunque Él me pagó, ese alcance de los pecados está completamente saldado, tetelestai, no hay nada. Entonces, como dicen algunos, nos acusan a nosotros, nos dicen, salvo siempre es salvo. Estos reformados siempre dicen que son salvos y son elegidos, y como son elegidos, ya está. No, amados, no me da tiempo de hablar, pero ustedes saben, voy a apelar a su conocimiento bíblico en Romanos capítulo número 6, que dice, pecaremos para que la gracia abunde. No podemos hacer entonces pecar para que la gracia abunde, aunque nuestros pecados, estamos hablando de la remisión de los pecados, un poco global el tema, pero no podemos estar pecando, ¿sí? Porque Jesucristo, y eso entra en el juego alguno, que pecan, y bueno, sí, y después vuelve, no, amado, no podemos entrar en eso, aunque Jesucristo nos perdona, debemos procurar, ahí en la parte dice, fíjese que debemos luchar toda la vida. Bueno, da un texto a mí que no me convence, que es Romanos 7:24, que yo sé que la mayoría de los reformados creen que está hablando de un cristiano. Para mí está hablando de una persona que todavía estaba en la ley. ¿Se acuerdan? Romanos 7, que dice, no, es un cristiano. No, en Gálatas 5, 16 y 17 puede ser que es el espíritu lucha contra la carne. Acá no, acá el yo lucha contra la carne, él quiere hacer el bueno, pero no puede. ¿Sí? Pero la idea es sí, es que si fuimos perdonados y tenemos remisión de nuestros pecados, ¿cuál es una de las cosas que vamos a batallar? Bueno, se despierta algo que nosotros antes no le dábamos tanta importancia, el pecado. Eso nos empieza a molestar. Antes sí le dábamos importancia, pero no tanto. Ahora es el enemigo ¿cómo se dice la palabra? Acérrimo, gracias. Que se ha levantado contra él, es implacable. Nos busca todo, nosotros una cosa y otra vez el pecado, y otra vez, y el Señor perdón, otra vez, y pareciera como que él está ahí todo el tiempo con sus trampas, lazos, engaños, no engaña a la mente, no hace creer esto, mira lo que dijo, escuchá, y la mente, no sé si ustedes es así, pero el pecado es algo vivo. Usted no lo busque por acá, ¿dónde está? Adentro. Está adentro. Por eso que piensa, lo estaba hablando y nos hace creer cosas. Entonces es así. Sí vamos a seguir pecando, pero quiero que entienda algo. Tenemos un consuelo. Dios nos ha perdonado. En nuestra confesión, el capítulo número 11, en una parte, dice así. A ver si me da el tiempo. Habla que Él nos ha justificado. A ver, dame un segundo. En la parte donde dice que es un punto número 5. Dice así: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, aunque ellos nunca pueden caer del estado de la justificación. Escucha, nunca caer del estado de justificación. Sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro, escuchen, hasta que se humillen, confiesen sus pecados. ¿Ven? Porque dice perdón de pecado. Me da gracia esta persona que yo estaba hablando hace un rato, que dice, no, yo siempre estoy hablando de perdón de pecado, molestan el pecado, pero y algunos dicen, no, el pecado es para, como dicen, una sola vez, ya no predicamos más de eso. No es así. Fíjate, más allá que esto es un documento histórico, también creemos que es bíblico. Dice, no suele recibir la restauración de la luz de su rostro, porque la persona no siente paz, se siente mal, la conciencia lo acusa. ¿Por qué? Porque pecó. Sabe que pecó.
Entonces eso no lo deja tranquilo porque es un cristiano. Así es. Entonces dice, ¿cuándo van a recibir de nuevo eso? Hasta que se humillen. Como dice, creo que segunda de Crónicas 7:11, dice, Si mi pueblo se humillare. mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ajá. Bueno, entonces, y confiesa su pecado. Tiene que confesar, dice homologeo, 1 Juan 1:8 creo al 10. Si confesaren mis pecados, entonces, y pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. O sea, y eso es continuo. Por eso me dicen, no, es una vez, no, es de continuo. El Evangelio es continuo para todos los días, que creo eso de la remisión de los pecados, bueno, es eso, que por medio de Jesucristo y su sacrificio obtengo perdón total, pero a causa de todavía los pecados que quedan ahí, yo continuamente ese Evangelio es para todos los días, pedir perdón, estar atento, luchar con el pecado, ¿sí? Entonces así, si yo soy perdonado por mis pecados, como hablamos hace un rato, hace una hora atrás, de la comunión de los santos que estamos hablando, tengo que tener frutos del Espíritu. No que tengo dones, no, frutos debo tener. Entonces es así. Si yo creo remisión de pecados y que Jesucristo me perdonó, ¿qué tendría que hacer yo? Perdonar también. Perdonar. Claro, porque dice, si no, Efesios 4 dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces debo hacer eso. No puedo... Podría hablar toda la noche de esto. Escuche, y si yo tengo perdón de pecado, ¿qué debo procurar? Bueno, la santificación. Por eso cuando hablaba hace casi una hora atrás, hablaba de la comunión de los santos. ¿Qué son santos? Bueno, una iglesia son gente perdonada y redimida que se congrega para adorar a Dios. Pero si no tengo perdón de pecado, soy un hijo de Dios. Y vos lo mirás y decís, pero qué raro. Hablas como un mundano, escuchás las cosas de un mundano. Y no, si de verdad recibir perdón de mis pecados, es verdad que todavía me falta, no soy lo que tendría que ser, como decía un puritano, pero no puedo vivir como un mundano. Entonces, si tengo esta remisión de mis pecados, de verdad, debo seguir limpiándome más y más por medio de la obra del Espíritu Santo, por la obra que ejerce en Él, por aplicar lo que conozco por las Escrituras. Hay un continuo arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento. Creo que decía un puritano, siempre debo me arrepiento de mis arrepentimientos. Algo así decía. Sí. Y es así, lamentablemente digo para la carne, pero es un trabajo estrecho. Y yo tengo que hablar el domingo, que la puerta es muy estrecha. Dentro del pueblo de Dios, muchos dicen que son cristianos, lamentablemente, de verdad, va a ser un asombro para muchos de ellos, ¿no? Ese día. Entonces, confiar en esa obra. ¿Cómo tengo perdón de mis pecados? Ya la veré, no por la Virgen, por los santos, sino por la obra de Jesucristo. Si puedes leerme Efesios 1:7 para ir terminando. Y yo voy a leer Hebreos 9:22. Dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Entonces la única forma de tener remisión de mis pecados y vida eterna es por el sacrificio de Jesucristo. En una parte en Corintios, yo no sé si se acuerdan ustedes, que hablando del Evangelio, del Nuevo Pacto, para el cristiano, ¿qué es? Olor de vida. Porque para él es vida en Cristo, es olor. Pero cuando le hablas a otras personas es olor de muerte, porque no quieren saber nada de otras cosas. Con eso les molesta el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya es olor de muerte. No quieren saber nada. Le gusta el pecado, el chiquero y todas esas cosas. Pero para nosotros es olor de vida. Usted escucha y quiere más. Y le gusta. ¿Vio cuando se hace una comida? Qué rico, ¿qué estás cocinando? Quiero. Bueno, para el cristiano, qué rico, Cristo, qué bueno. ¿De qué vas a hablar? A ver, le gusta. Porque es algo natural. Así terminás, a ver. Creo Efesios que sí. 1:7. Sí, por favor. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está. Y solamente en Él tenemos remisión de nuestros pecados, según la riqueza que Él ha provisto en su gracia. Entonces, para terminar, ya esto es lo último, ya me queda esto nada más. Es solamente Jesucristo, por medio de Jesucristo, que Él ha muerto en nuestro lugar. Debemos entender que murió en nuestro lugar. Nosotros somos pecadores, o sea, éramos pecadores, merecíamos eso, y Él murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y por medio de, como leíste el texto, por medio de esa gracia, no porque me vio algo bueno o algo, es porque Él eligió soberanamente, el Padre nos escogió en su soberanía, perdonarnos en Jesucristo. ¿Cómo recibo esto? ¿Por portarme bien? No. ¿Por medio? De la fe. De la fe. ¿Sí?
como dice Efesios 1 del 3 al 7. Y voy a cerrar con Romanos 3:24. Dice así, siendo justificado, o sea, estando bien ante Dios, ¿sí? Como si no hubiéramos hecho nada, pero eso sería justificado. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, porque estamos hablando que creo de la remisión o redención que nos compró, pagó todo lo que está, ¿sí? Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos porque pudimos ver de esta comunidad, Señor, o esta comunión que hay de los cristianos, Señor, que tenemos una unión espiritual todos, Señor, y esta unión es porque estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, hay una unión con otros hermanos, Señor, espiritual, y bien sabemos, Señor, que esta unión a veces, aunque estamos unidos, Señor, posicionalmente, Señor, todos en Jesucristo y somos justificados, la santificación a veces varía. Así, pero debemos entender que todos tenemos remisión de nuestros pecados en Jesucristo. Si una persona ha dicho y ha profesado creer en Jesucristo, entonces la cual también debe luchar continuamente con nuestros pecados y crecer en santidad. Si de verdad ha creído que, Señor, usted está airado, que viene un juicio, Señor, sobre nosotros, Señor, algún día, Señor, y la única forma de tener, Señor, nuestros pecados perdonados es por medio de lo que usted mismo ha provisto, que es ese sacrificio hecho en la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nos ha dado gratuitamente en Él. Gracias y como siempre decimos, amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gloria a Dios.